siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Bienvenido a la nueva temporada de Enlace Jurídico. Les saluda Neormeli Romero. El tema a tratar de hoy es arrendamiento, tanto en la área comercial como en el área urbana. Tocaremos los puntos sobre canon de arrendamiento, cómo hacer un desalojo de manera arbitraria con el nuevo decreto ley que está amparando a todas esas personas que han sido desalojadas de manera arbitraria. Y hablaremos un poco sobre la prórroga legal y todo lo que tenga que ver con la importancia de la ley de inquilinato. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @enlace jurídico sin la E, @CRN Televisión 1 y por mis redes sociales, por Instagram, @neormelifarrera con Y y por Twitter, @neofarrera. Si tienes alguna inquietud con respecto al tema o quieres formular alguna denuncia o una resolución de conflicto en materia de arrendamiento, ¿verdad? Puedes contactarnos a través de la línea telefónica 0424-916-1519 por un mensaje de texto y completamente al final del programa te responderé. A mi lado se encuentra el doctor Reni Salazar, especialista en la materia de inquilinato, abogado litigante y que nos va a dar algunas opiniones con respecto al tema. Bienvenido, doctor. Sin más preámbulo, ¿qué es el arrendamiento? Gracias por la invitación. Efectivamente, el arrendamiento es un vínculo de una, dos personas o más que específicamente ubican un contrato de orden jurídico, de normas, en un tiempo, un precio y un objeto de un bien inmueble, que es el caso que nos ocupa en este programa como tal. No obstante, es relevante indicarle a todo el televidente que el tema de un contrato de arrendamiento es algo muy serio dentro del marco legal de la nueva ley que salió ahora el 24 de mayo de 2014, que prácticamente es innovadora en nuestra sociedad como tal. En resumen, un contrato de arrendamiento es la estipulación de las voluntades de las partes que prefijan un alquiler, un canon de arrendamiento a través de la ocupación de un bien inmueble, bien sea de vivienda o un local comercial. Doctor, tenemos una duda porque de repente, claro, el ciudadano común, ¿no? Porque si yo voy a alquilar, yo soy un ciudadano y voy a arrendar, perdón, un bien inmueble y viene la persona y me dice, no, vamos a hacer un contrato entre partes, privado. Y entonces dice, no, porque vas a gastar menos para hacer la formulación legal, lo que es el correspondiente, por ejemplo, en la notaría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un contrato privado entre particulares y llevarlo a una oficina como sería o un organismo competente, en este caso como es la notaría pública? Bueno, propiamente es recomendable, en primer lugar, que se haga conforme al decreto ley, llevarlo a la notaría y estamparle la fe pública, que es el trabajo de la notaría como tal. No obstante, ha existido muchas irregularidades dentro de las formalidades que exige dicha notaría, y las personas, en vista de esta necesidad de mero trámite, han hecho de hacer un contrato de arrendamiento, valga la especificación o el detalle
de pronunciar nuevamente, el contrato de arrendamiento lo hacen de una forma no incorrecta, sino ajustada a la necesidad de ellos como tal. Es decir, que muchas veces no tienen para ir a la notaría o pagar un documento a un abogado o los aranceles judiciales, y es donde allí la necesidad los obliga a realizar un documento entre partes. No quiere decir que ese documento es completamente ilegal. Entre comillas, es la voluntad de las partes, pero tiene poca efecto público como tal, por cuanto la ley exige que tiene que ser notariado en este aspecto para tener un control de balanza en el sentido jurídico de una justicia como indica la nueva ley. Es decir, que si, o sea, vamos a arrendar un bien inmueble, ¿verdad? Ya sea en el área urbana como en el área comercial, que puede ser un galpón, puede ser en un edificio, en un centro comercial, se puede hacer de las dos formas, para que el ciudadano que nos está viendo sepa que se puede hacer de las dos formas, ya sea privado o notariado, pero el notariado es el que surte más efecto pues, a tercero, viéndolo desde ese punto de vista. Quisiéramos que nos explicara un poco sobre los arrendamientos ilícitos como tales, ¿no? Porque de repente nosotros conocemos la materia y sabemos, pero existen unos arrendamientos ilícitos y cuando decimos la palabra ilícito es ilegal. Es decir, no están establecidos, no debo de pagar ese canon de arrendamiento. ¿Esos cuáles serían, la normativa legal, dónde está especificada precisamente, cuál es la ley pues, que va a amparar eso en base legal? No, dentro del marco de la ley, bien sea de arrendamiento, de vivienda o de locales comerciales, un ejemplo muy efectivo y claro es en el artículo 8 de la ley de vivienda, que es donde determina y limita que el concepto de rancho no puede ser alquilado por las condiciones existentes que tiene ese rancho como tal, pues no es habitable para un ser humano como tal. Y entonces la ley allí prohíbe netamente de que no pueda alquilar, cobrar cualquier tipo de canon de arrendamiento de la tipificación llamada rancho en este caso. Una manera más clara del ejemplo que te puedo dar. Sí, o sea, ahí vamos a explicar un poco, porque de repente algunas personas dicen, oye, están diciendo la palabra rancho y no sabemos, pero es que ya está estipulado legalmente. En la misma ley de inquilinato aparece la palabra rancho, en ese artículo que el doctor explica, que es en el artículo 8. ¿Por qué lo califican como rancho, una vivienda urbana de denominación rancho? Porque las condiciones sanitarias y de habitabilidad no son las de una vivienda digna como tal. Es decir, la fabricación de lo mismo son de latón, de madera, de zinc y otra serie de factores para la construcción de lo mismo, del mismo bien como tal, pues que sería ese inmueble que es calificado como rancho. Es decir, que si tú vas a arrendar una vivienda que es denominada rancho en ese artículo 8, entonces es ilegal lo que estás haciendo. Vamos a una pausa y a unos compromisos comerciales y luego regresamos con el doctor Reyes Salazar en el tema de arrendamiento.
En los tiempos de hoy, estar conectados con el mundo es una necesidad. Es por eso que en SIX nos esforzamos día a día para ofrecerle a Monagas el mejor servicio de Internet con velocidades que nadie más puede ofrecer. Somos un equipo especializado, trabajamos con dedicación y calidad para llevar la mejor conexión a tu alcance. Con SIX ahora sí estarás conectado. SIX, el super internet de Maturín. La naturaleza tiene un mensaje para ti. La energía eléctrica es bienestar para todas y todos. Al usarla, recuerda que cada gesto cuenta. Por un país orgulloso de crecer en armonía con el ambiente. Dile al mundo, soy consciente. Consumo eficiente. Recuerda que al sustituir un bombillo incandescente por uno ahorrador, consumes 5 veces menos energía eléctrica. Soy consciente. Consumo eficiente. En la estación de servicios Guarapicho 2 está la tienda de paso El Caminante del Oeste, el sitio ideal a la hora de comprar víveres, bebidas, quincallería, artículos de aseo y donde podrás disfrutar de un delicioso café. Además, para tu vehículo, puedes visitar justo al lado Autorepuestos Bartoli. Aquí consigues todo en lubricantes, repuestos y accesorios para autos y motos de todas las marcas. Contamos con punto de venta y planta eléctrica. Tienda de paso El Caminante del Oeste y Autorepuestos Bartoli. Carretera Maturín-Barcelona, estación de servicio Guarapicho 2, sector San Vicente. En directo. Te ofrecemos un espacio de opinión. Fresco, relajante, con noticias actuales. En directo. Disfrútalo. De lunes a viernes, por la señal de CRN Televisión. De vuelta a Enlace Jurídico, el tema a tratarse de hoy es arrendamiento, tanto en el área urbana como comercial. Estamos compartiendo con el doctor Reni Salazar, especialista en la materia, y vamos a establecer una pregunta importante, doctor, que es ¿cómo se calcula ese canon de arrendamiento, tanto en el área, puede ser urbana? O sea, ¿cómo yo, si soy el dueño de un bien inmueble y quiero arrendar ese bien inmueble, cómo yo saber cuánto debo yo de establecer ese canon de arrendamiento? Específicamente en la ley vigente que regula el alquiler de vivienda, netamente prefija con exactitud conforme a la plusvalía del bien inmueble objeto de alquiler como tal. Es decir, que el bien inmueble tiene que estar dentro de los parámetros de habitabilidad. Un buen servicio de baño, un buen servicio de techo, un buen servicio de agua, entre otras cosas. De allí es que donde va a determinar la Superintendencia Nacional de Regulación de Inquilinos, conforme a su tabulador, exactamente cuál es el valor neto o un aproximado que debe cobrar el propietario al inquilino como tal. Es decir, vuelvo y repito, conforme a la plusvalía que determine el bien inmueble, bien sea por un perito o conforme a el tabulador que tiene la Superintendencia de Regulación de Alquileres de Vivienda como tal. Doctor, ¿y esa superintendencia, por ejemplo, aquí en el municipio de Maturín, está ubicada dónde para que el ciudadano que nos está viendo, nos está escuchando, sepa a dónde dirigirse? Realmente la Superintendencia Nacional tiene competencia, bien claro, propiamente lo dice nacional, en el distrito de Caracas, y aquí en Maturín específicamente lo tenemos en el sector de los bloques, donde quedaba o donde queda prácticamente el hábitat y vivienda antes llamada IBIN.
Ahí existe una dirección, unas oficinas que se encargan de esa regulación. Si cualquier usuario que tenga algún tipo de problema puede dirigirse a esta dirección y allí efectivamente lo pueden atender y guiar con una buena asesoría. Sí, o sea, es muy fácil, ¿verdad? En el sector Los Bloques, en el Exacto. municipio de Maturín, porque hay personas que de repente están confundidas y piensan que es en la dirección de inquilinato, en la alcaldía. En este caso, ya esa es otra situación porque la materia de arrendamiento abarca mucho. Hay otra cosa muy importante que es cuando yo el ciudadano voy a arrendar un bien inmueble, ¿verdad? Necesito un contrato y en tal caso de que no me lo quieran dar, necesito un ejemplar, un ejemplar de ese contrato. Y existen algunas cláusulas, esas cláusulas yo las debo de entender, de leerlas y dar la interpretación de esa, y en tal caso de que yo no sepa, porque esa va a ser mi única carga probatoria, si yo soy el que voy a arrendar, no sepa o no tenga la interpretación de esas cláusulas, bueno, puedo pedir una copia fotostática y una persona que sepa me la interprete o me la explique. Existe en ese contrato, ¿verdad?, una cláusula que es una prórroga legal. Entonces vamos a enfatizarnos un poco en eso porque creo que es una de las cláusulas más importantes que debe de existir en un contrato y que el ciudadano, si va a arrendar, debe saber qué significa eso, la prórroga legal, doctor. La prórroga legal es una figura jurídica que especifica exactamente el tiempo exacto que la persona tiene para desocupar, bien sea el bien inmueble de vivienda que tiene o bien inmueble de local comercial que está en su posesión. En el sentido de vivienda, la obligación del propietario específicamente tiene que hacerlo, solicitarlo antes de 3 meses al inquilino para la desocupación del bien inmueble, una vez que haya terminado, por supuesto, el contrato especificado de arrendamiento. No obstante, de allí tiene que tener una pauta, es decir, que dentro de un límite de 1 año a 5 años, le corresponde 1 año al inquilino. De 5 años a 10 años, le corresponden 2 años. Y de 10 años hacia arriba, le corresponde 3 años. En el área de locales comerciales, de igual forma, le corresponde este mismo tiempo como tal, pero ya es menos flexible en relación a notificarlo exactamente en sentido de exigirle la desocupación a la prórroga legal. Es decir, o sea, la prórroga legal es importante porque una vez que termina ese contrato como tal, existe ese tiempo determinado que la persona que va a arrendar debe saber cuál es el tiempo específico para eso. Yo debo de, si yo soy una persona que voy a arrendar un bien urbano, yo debo de establecer y conocer esas cláusulas que tiene ese contrato. Hay una parte muy importante que es en cuanto a esa importancia que tiene la ley de inquilinato. ¿Qué es lo más importante de esa ley ahorita en estos momentos? Inquilinato, hay 2 leyes para especificarlo, de vivienda y de locales comerciales. En sí, el espíritu del legislador, como tal, busca resguardar el débil jurídico, que en este caso es específicamente el inquilino, contra la especulación del propietario. No obstante, especifica también los derechos del propietario, porque muchos preguntarán, bueno, si es el débil jurídico y el dueño del local también es una persona que tiene derechos, pero el legislador netamente ubicó la figura del débil jurídico al inquilino, y la importancia gradual que raya en el objeto de estudio en esta conversación es que estas leyes están ubicadas completamente a la protección del sistema económico explotador que existía desde hace décadas
contra el inquilino como tal. Es decir, que son leyes innovadoras que ubican una balanza entre el propietario y el inquilino como tal, y para terminar y concluir en este aspecto, son de orden público todas las leyes que existen de alquileres, tanto de vivienda como de locales comerciales. Quiero hablar un poco sobre ese decreto ley de desalojo arbitrario. Es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre esas nuevas jurisdicciones y procedimientos en materia de desalojo arbitrario y esos procedimientos para la resolución de conflictos en la parte de inquilinato. ¿Qué significa ese decreto ley y, en primer lugar, y cuál es la importancia de ese decreto ley? El decreto ley es un fuero jurídico que específicamente el legislador ubica dentro del contexto legal para resguardar al inquilino como tal, pues, sus derechos que están no solamente en este decreto ley que fue promulgado el 6 de marzo de 2011, específicamente en su artículo 4, que indica que se paraliza cualquier medida de ejecución, bien sea administrativa o judicial, a los efectos de que cumplan con el procedimiento administrativo que ella misma indica que está contemplado en el artículo 6, 5 y 8, en razón de que antes, por la vía judicial, se podía desalojar completamente, bien sea a un local comercial o a una vivienda, sin agotar la vía administrativa que hoy día obliga el decreto con rango y fuerza de ley en razón de la protección de los desalojos arbitrarios como tal. Es decir, que primero tienen que agotar la vía administrativa para luego llevar un proceso judicial en sentido de desalojar a cualquier persona del bien que posee en calidad de inquilino. Vamos a una pauta comercial y luego seguimos con este tema que es el desalojo arbitrario con el decreto ley para proteger a esos arrendatarios. Voces con estilo. Ale, ale, ale. Tu punto de encuentro. Música sin tiempo. Más música, más radio. En toda Monagas. Suena 101.7 FM. Quedamos con una pregunta en el aire que es el procedimiento de forma, un desalojo arbitrario pues en el área comercial.
¿Qué se puede hacer en este sentido si yo soy el dueño y yo quiero de esa área comercial y yo quiero desalojar a las personas que están ahí arrendando? Propiamente la palabra arbitrario viene fuera de la ley como tal, pero si tiene una buena asesoría, el deber ser es que le participe de una forma clara y precisa como indica la ley, bien sea en el área comercial, bajo fe de notaría, indicándole que quiere terminar el contrato bajo situaciones de buen término, indicándole cuál es el motivo, si es el caso. Así dándole chance al inquilino de poder desocupar de una forma pacífica, reiterada, el bien inmueble que está ocupando como tal. Siempre y cuando, vuelvo y repito, sea conforme al decreto ley. Este tema es demasiado intenso y se tiene que llevar conforme al punto y coma de los procedimientos que exige esta ley. Pero concretamente, el deber ser es solicitar, antes de que se termine el contrato, la desocupación del bien inmueble de la forma y especificación que indica el decreto ley como tal. Ese desalojo arbitrario que sucede en esa área comercial, ¿se ejecuta de qué manera? ¿Es un procedimiento largo, es corto, que realiza la persona dueña de ese bien? En teoría, prácticamente hay que hacer énfasis que tienen que agotarse primero la vía administrativa. Hay muchos colegas que se van por la vía judicial y efectivamente hacen el desalojo, pero de una forma arbitraria. El deber ser es agotar la vía administrativa sobre la Superintendencia Nacional de Controlador de Locales Comerciales, que indica cuáles son las audiencias para llegar a una conciliación, y después de no llegar a una conciliación administrativa o un procedimiento administrativo es que se agota la vía judicial que se hace ante los tribunales civiles competentes en la materia. Es decir, que lo que dice el doctor, esas audiencias son esas audiencias conciliatorias que deben ir las dos partes para ver si llegan a un acto de conciliación. Y luego de ahí es que viene la otra fase. O sea, al final sería como ese proceso contencioso, pues, que se va a dar. Pero primero hay que agotar la vía administrativa, como dice él. O sea, un proceso que puede ser largo o puede ser engorroso, depende del punto de conciliación que esté en ambas partes. Bueno, el tema es muy amplio y solo abarcaremos son estos puntos como el arbitraje, el desalojo arbitrario, que es muy dado en estos tiempos, porque existe mucho desalojo de una forma radical completamente, y por eso fue que tocamos el punto del decreto ley. También le queremos decir a algunas personas que si quieren contactar al doctor Reni Salazar, que es especialista en la materia de inquilinato y abogado litigante en esta materia, pueden ubicarlo a través de un correo electrónico por la dirección renisalazar14@gmail.com y por el Instagram Renisalazar con 2R. También en la Avenida Roja, frente al estacionamiento de Cantebé, se encuentra el escritorio jurídico con respecto al doctor Reni y todo el equipo de él. Vamos a finalizar el programa y lo invitamos para el próximo programa, que vamos a hablar sobre la criptomoneda y petro con el economista José Díaz. Así que nos vemos en el próximo programa, que va a ser de parte económica en este caso.